Radioactiva presenta Seres Urbanos, historias de personas que cruzamos a diario. En la temporada pasada hablamos muy brevemente de la Iglesia Ortodoxa. Hoy vamos a andar un poco más en detalles y conocer otro poco. Y para eso tenemos al Padre Alejandro, para charlar un poco sobre el tema. Hola Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Pablo, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Soy el Padre Alejandro Elbrigi, sacerdote ortodoxo del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Presto mi servicio sacerdotal en la frontera colombo-venezolana, occidente de Venezuela y oriente de Colombia. Y bueno, aquí estamos para dar a conocer nuestra santa fe ortodoxa y la misión que hace la Iglesia en el continente latinoamericano. Bien Padre, antes de saber sobre su misión y su cometido en Latinoamérica como en el resto del mundo, brevemente cuéntenos qué es la Iglesia Ortodoxa. Y tengo entendido que es la Iglesia Ortodoxa griega, ¿verdad? ¿Cómo nos puede explicar para que la gente que no conoce entienda un poco más? ¿Cuál es la diferencia de repente con la Iglesia Católica Apostólica Romana? La Iglesia Ortodoxa es la Iglesia, una santa católica y apostólica, que se profesa en el credo niceno-constantinopolitano, que fue configurado por los concilios de Nicea y Constantinopla entre el siglo IV y V. La Iglesia Ortodoxa es una sola, que tiene sus particularidades como Iglesia griega, Iglesia de Antioquía, Iglesia serbia, Iglesia montenegrina, de Georgia, porque tienen una locación específica. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa es una, presidida por el primus inter pares, el primero entre los iguales, que es el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, quien preside el Santo Sínodo Panortodoxo. Sin embargo, dentro de la Iglesia Ortodoxa existen algunos patriarcados, que serían patriarcados históricos, como Constantinopla, Antioquía, Alejandría, Jerusalén, y se le unen otros como Rusia, que ahora por algunas dificultades hay ciertas circunstancias particulares en la relación con la Iglesia rusa, y por otro lado, patriarcados como Rumanía, Serbia, Montenegro, Georgia, Bulgaria, en fin. Pero la Iglesia Ortodoxa es una sola y da continuidad a la Iglesia fundada por Cristo en el año 33. La diferencia, por así llamarla, frente a la Iglesia latina, a la Iglesia de Roma, se circunscribe específicamente a la disensión y posterior cisma que ocurriera en el siglo XI y que se concretara en el año 1054, el 16 de julio de 1054. De allí en adelante la Iglesia de Roma, que formaba parte de la una Iglesia de Cristo, siendo el quinto patriarcado de la pentarquía de la Iglesia, decide continuar su camino en solitario y levantándose como la autoridad espiritual de Occidente. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa en Oriente siguió unida desde la icúmene, en la que siempre había estado unida. La icúmene viene de la palabra griega hijos y mene, que significa en la misma casa, en el mismo, bajo el mismo techo, en el mismo sentir. Y esa icúmene, que es la Iglesia Ortodoxa, se mantiene unida hasta el día de hoy. Algunos pudiesen decir que la Iglesia Ortodoxa no está unida porque no tiene una autoridad infalible como Occidente. Sin embargo, la unidad de la Iglesia Ortodoxa se enriquece y se fortalece en la autonomía y diversidad de cada una de las iglesias que le componen y de los territorios, en muchos casos autónomos, que hacen parte de ella como iglesia. Padre, podemos decir de alguna manera que es la iglesia más tradicional, por eso la ortodoxa. Y ya enrabada a esta pregunta, ¿tienen alguna relación con la iglesia apostólica romana?
La palabra ortodoxo no tiene que ver con tradición ni con conservadurismo. La palabra ortodoxo viene del griego ordos, que significa correcto, y doxa, que significa glorificación. Entonces, la palabra ortodoxa o ortodoxo hace referencia a la correcta glorificación a Dios, a la ordenada glorificación a Dios, a la auténtica glorificación a Dios. Por eso la iglesia ortodoxa es la iglesia de la correcta adoración a Dios. Y aunque la iglesia está fundamentada en la Sagrada Escritura, la tradición y las enseñanzas de los padres de la iglesia, la tradición que hereda y tiene vigencia actualmente en la iglesia ortodoxa es la misma tradición, el mismo sentir y la misma práctica de los 4 primeros siglos del cristianismo. Por ende, la iglesia ortodoxa es la iglesia madre, la iglesia base y el origen de todo el cristianismo en el mundo. Aunque eso pudiese sonar difícil al oído de alguno, es una realidad inmanente. Nuestra relación con Roma, en ningún momento la iglesia ortodoxa se contrapone a ella, ni rivaliza con ella, al contrario, fraterniza. Pues aunque en el pasado existieron circunstancias adversas entre Oriente y Occidente, estas dificultades han quedado en el pasado y en la actualidad se vive con caridad el encuentro entre ambas iglesias. Desde la reunión del patriarca Atenágoras y el Papa Pablo VI en Jerusalén, hace casi 52 años, la Iglesia Ortodoxa ha tenido un sentimiento de caridad hacia la Iglesia de Roma y de vuelta se ha tenido como recíproco. Sin embargo, por ignorancia, por desconocimiento, en algunos lugares, pues, estas realidades son adversas y diversas. Por lo que voy entendiendo, es como que la iglesia ortodoxa es más oriental, perdón, y la otra es más occidental. Partiendo de esa base y yendo un poco al principio, ¿cuál es la misión que tiene la iglesia ortodoxa en Latinoamérica, ya que no se identifica tanto con esta parte del mundo? Más allá que creo que todos somos hijos de Dios, independientemente de la nacionalidad, pero por eso de que la iglesia está más identificada con la parte oriental del globo. Claramente que cuando la Iglesia Ortodoxa llega al continente americano, hace unos 250 años que empiezan a llegar los primeros ortodoxos al continente. Los primeros ortodoxos fueron migrantes, griegos, árabes, rusos, incluso por la zona de Alaska, la iglesia rusa hizo una entrada a finales del siglo XVIII, eh, trayendo la fe ortodoxa al continente. Pero originalmente los primeros sacerdotes que llegaron a América, que fueron sacerdotes griegos y sacerdotes árabes, fueron traídos por los migrantes que ya estaban establecidos en el continente y que tenían el deseo de poder vivir su fe en esta parte del mundo. Entonces así llegó la iglesia ortodoxa en inicio, como una iglesia étnica que venía a atender a los suyos propios, y se fueron creando iglesias y alrededor de la iglesia, de las iglesias se fueron creando comunidades que también tenían la misión de conservar la cultura y la idiosincrasia de cada región. Sin embargo, en el siglo XX, la iglesia comenzó a extenderse geográficamente y por tanto muchos nativos de América, en los países donde se encontraba la iglesia, comenzaron a conocerla y comenzaron a entrar en ella y comenzaron a hacerse parte de la iglesia, unos por matrimonio al momento de casarse con ortodoxos inmigrantes y otros por iniciativa propia al conocer la fe y sentirse identificados y encontrar un camino para tener una relación con Dios a través de ella. En este momento la Iglesia Ortodoxa, además de seguir cumpliendo ese trabajo en Latinoamérica
de atender a los migrantes y a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, incluso hasta los tataranietos de los migrantes, también ha abierto una nueva faceta, que es la faceta misionera. Y nosotros encontramos iglesias ortodoxas a lo largo y ancho del territorio latinoamericano, incluso en Estados Unidos, donde la población es local, donde los fieles son locales. Por ejemplo, Guatemala. Guatemala es una iglesia ortodoxa que en su mayoría es guatemalteca. En Colombia, en Venezuela. En Venezuela yo atiendo una parroquia que es completamente de venezolanos. Y en Colombia también atiendo una parroquia que es completamente de colombianos. Y habrán 2 o 3 extranjeros, pero el fuerte de los fieles son nativos, son locales. Entonces la iglesia en esa nueva visión de ser misionera en América Latina ha abierto sus puertas y ha recibido a quienes han tocado las puertas para que sean abiertas a la gracia de Dios estas personas y puedan ser iluminadas y llevadas a la salvación por medio de la Santa Fe Ortodoxa. Padre, usted por el acento no le pregunté de qué nacionalidad era, pero es latinoamericano, por cómo habla. ¿Por qué eligió ser sacerdote de la Iglesia Ortodoxa? Y también le iba a preguntar si el proceso para el sacerdocio es como el de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que uno va a un seminario, estudia, empieza como diácono, luego como sacerdote como tal, después cardenal, que creo que en el caso de ustedes son los patriarcas, ¿no? Si no estoy equivocado. Me cuenta un poco cómo fue su camino hacia el sacerdocio, perdón. Bueno, yo soy venezolano por nacimiento, hijo de migrantes. Mi padre llegó a Venezuela hace casi 50 años, aún vive. Mi padre es originario de Siria, en el Medio Oriente. Mi madre también migrante colombiana que había llegado a Venezuela. Ambos llegaron en los años 70 buscando mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. Mi deseo de ser sacerdote siempre estuvo presente a lo largo de toda mi vida. Siempre ha sido una idea, un pensamiento, una llamada, una inclinación, producto de que quizás mi hogar fue un hogar piadoso. Mi madre, recuerdo, ella ya falleció, una mujer piadosa, temerosa de Dios, que inculcaba estos principios en mí, particularmente voy a hablar por mí, los inculcaba en mí, me invitaba a la oración, me invitaba a llevar una vida correcta. Y eso como que fue utilizado por Dios para ir colocando dentro de mí la llamada al sacerdocio. Mi padre, un hombre modesto, sencillo, muy respetuoso, de una fe muy sencilla, muy discreto, y que allí pues también a su forma y en su manera pues inducía a la piedad. Luego de eso, con el tiempo, eh, decidí tomar la vocación que el Señor me había puesto. Y en la respuesta a esa llamada, pues hubo todo un camino vocacional, todo un trayecto bastante extenso. Sin embargo, al final, pues el Señor me permitió ser sacerdote ortodoxo de la metrópoli de México. Fui ordenado por el arzobispo Atenágoras de México. Desde entonces, pues he cumplido mi misión sacerdotal en estos territorios de la frontera de Colombia y Venezuela, en la que sirvo en 9 comunidades, de las cuales 2 son parroquias y las otras son comunidades. Atiendo 7 comunidades completamente griegas, nativas, y 2 comunidades, como le dije, locales, una de venezolanos y otra de colombianos, cada uno en su territorio. Entonces, esta ha sido mi experiencia hasta ahora. Sobre lo que me preguntas del proceso formativo de los sacerdotes ortodoxos, sí existen, dependiendo de la condición que adquiere el sacerdote, sea soltero o casado, existen procesos formativos particulares. Si es un sacerdote soltero, lógicamente entonces será parte del cuerpo monástico y su formación será monástica, deberá ir a un monasterio. Sin embargo, los que son casados deben participar de un seminario, de una escuela teológica,
o de un proceso especial. Sin embargo, los sacerdotes pasan por un proceso formativo, vocacional y evaluativo en el que al final se determina la idoneidad de los mismos para ejercer el ministerio. Estos procesos pueden variar dependiendo de cada particularidad. 2 años, 3 años, 5 años. Fundamentalmente, entonces, el que opta por la carrera teológica deberá estudiar 5 años. Que desconocía completamente, que me estoy enterando ahora por lo que usted está contando. No necesariamente uno tiene que ser serio, tiene que tener celibato para ser sacerdote. Puede estar casado. ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote que está casado y el que no está casado? ¿El matrimonio en sí lo impide llegar a alguna jerarquía o hacer alguna cosa como tal? ¿O en realidad es solo un detalle de que de que un sacerdote esté casado? ¿Y por qué no es como en la Iglesia Católica que el sacerdote no se puede casar? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Dentro del clero hay sacerdotes célibes y sacerdotes casados. Los sacerdotes célibes por naturaleza pertenecen al cuerpo monástico. Así no hayan sido ordenados monjes, tonsurados como monjes, implícitamente son parte del cuerpo monástico, del orden monástico. Los casados no son monjes, los casados son sacerdotes. Simplemente los célibes, que son monjes, se les conoce como hieromonjes o monjes sacerdotes. La diferencia entre uno y otro radica exclusivamente en, primero, su estado civil, que el monje no puede contraer matrimonio por sus votos monásticos, y el sacerdote casado contrae matrimonio antes de ser ordenado diácono. El monje o el célibe puede ser elegido obispo. El sacerdote casado no puede ser elegido obispo a menos que enviude. Entonces esas serían las diferencias que pudiesen ocurrir. El sacerdote célibe puede llegar a ser obispo y el sacerdote casado, su máxima dignidad puede ser protopresbítero. Una particularidad que no puedo dejar pasar sobre los monjes es que no todos los monjes son sacerdotes. Cada monasterio hace sacerdotes a los monjes según tantos cuantos sean las necesidades litúrgicas del monasterio. Bueno, la Iglesia Ortodoxa no es una religión. La Iglesia Ortodoxa o ser cristiano ortodoxo es un modo de vida. Por lo tanto, no podemos equipararnos ni compararnos a las religiones, porque no somos una religión, somos un modo de vida. O como los primeros cristianos describieron la fe como un camino de vida, en el que los pecadores buscan acercarse a Dios para recibir de Él la salvación. Por lo tanto, la Iglesia Ortodoxa es un hospital de enfermos que buscan la salud espiritual que solo Dios puede dar. Nosotros, por naturaleza, no hacemos proselitismo religioso y por ende, quienes vienen a la Iglesia vienen movidos por el sentimiento de amar a Dios y de encontrarse con Él. O como lo decía el obispo Pablo de Ballester en su libro Mi Camino de Conversión a la Ortodoxia: quien ama a Cristo se hace ortodoxo. Me quedan varias preguntas en el tintero, como el rol de la mujer en la iglesia, como los santos que sé que son exclusivos de la iglesia ortodoxa, sobre escrituras, etcétera, etcétera. Pero no voy a usar más de su tiempo, sé que tenía poco rato, tiene que volver a su rutina. Así que bueno, espero poder tener una segunda parte de esta charla agradable y no me queda más que agradecerle, mandarle un abrazo grande, grande y bueno, espero tenerlo pronto de vuelta por acá. Bueno, Pablo, muchas gracias. Claro que sí, podemos hacer una segunda entrega, algún segundo momento sobre esto que queda en el tapete, porque hablar de la Iglesia Ortodoxa es algo bastante extenso, porque tiene mucha riqueza, tiene muchos detalles y características que entre más conocemos, más amamos. Entonces, bueno, que el Señor los bendiga a usted, los bendiga a todos y los llene de su gracia y de su amor. Bendiciones para todos y pueden seguirme en mis redes sociales.
especialmente en TikTok, donde tengo la mayor producción de material, y allí pueden conocer un poco más de la Santa Fe Ortodoxa. Feliz y bendecidos día para todos.